Bienvenidos al podcast Compartiendo un café con. El café de hoy lo compartiremos con un reconocido periodista económico, con quien hablaremos de sus logros profesionales, pero sobre todo de la gran persona que es. Bienvenido, Sergio David González, ¿cómo estás? Hernando, un gusto. Gracias por la invitación, gracias por la generosidad de poder estar aquí compartiendo un café en este nuevo podcast y apoyar esta nueva presentación, este nuevo proyecto que está realizando en las redes sociales. Muchas gracias, Sergio. Bueno, como yo le dije que lo invitaba a un café hoy, Sí, eso es lo que haré precisamente en este momento. y me encanta el café. Voy, además, me parece una chimba que le guste el café porque hoy le voy a presentar este café. Es un nuevo café Sí, que va a empezar a salir en Colombia a partir de los próximos meses. Ustedes se encontrarán de pronto en algunas cafeterías, en algunos hoteles, sí, en algunos almacenes. Todavía en almacenes de cadena no, pero les iremos informando al pronto. respecto. Sí. Son tres variedades. El café es de marca Cafetal, es colombiano y es de origen de Nariño. Sí, Ahora que los colombianos tenemos como más arraigo con ese tema de la cultura del café, no solamente la producción del café, sino de la cultura, sí. de cómo saber tomarlo, de qué variedades hay, del nivel de tostión, etcétera, ¿no? Entonces también estamos mirando más por el lado de los orígenes. Ya sabemos que el café del eje cafetero es un café muy bueno, pero también en Colombia hay otras variedades con otros orígenes que también tienen un excelente sabor. Sí, total. Oiga, le tengo un dato ahí adicional a eso. Cuénteme, Sergio. El eje cafetero siempre ha sido uno de los pioneros en la producción de café en Colombia. Sí, así Pero es. en este momento la producción de Colombia y de la cual se está exportando viene de Nariño, de donde viene este café, del Tolima y del Huila. Sí, señor. Después viene el eje cafetero como lo conocemos entre Risaralda y Quindío. O Pero sea, ya ha venido varios cafés de origen, excelsos, muy importantes que son tipo exportación. Y la federación lo tiene totalmente claro y viene directamente desde estas poblaciones. bueno, veo que usted es un buen conocedor de café, Me ¿no? encanta, me encanta. Cuando le dije que me gustaba el café no era en broma. Entonces vamos a ver cómo o qué piensa de este café después de que le comparta el café que llame a compartir. ¿Y cuál me recomienda de las tres Bueno, eso presentaciones? depende del grado de tostión que usted prefiera. Usted que sabe más. El grado de tostión, digamos, acá tenemos las tres variedades de este café, el café cafetal. Hay un tostado medio, que es este Sí, Gold Grain. Existe un tostado más oscuro, que es el Bold Black. Y existe este First Class, que según lo que han dicho, es un buen intermedio, wow. ¿cierto? Entonces, pues depende de lo que usted le parezca mejor, si le gusta más tostado, menos tostado, con más acidez, menos acidez, usted me dice y yo le preparo con mucho gusto Uy, la variedad que usted prefiere. no, privilegio. Creo que está en este punto, yo creo que me voy como un first class. Vamos a ver, Vamos como con usted es eso. First Class, entonces vamos a darle un First Class Eso. para que lo pruebe y nos diga qué tal le parece. Perfecto. Este es un café, esta presentación de este café es en drip. Los drips son ideales para cuando usted va, por ejemplo, a un hotel que quiere llevar su propio café, Sí. porque a veces le dan un café que no es el que a usted le gusta, precisamente. Cuando usted va a sitios como, por ejemplo, no sé qué tal le guste a usted acampar o Me no. encanta. Es un Exacto. plan con mi esposa que lo disfrutamos demasiado. Ese es un caso bueno para este café. Pero Llevar a perfecto. acampar sin necesidad de privarse del café que uno más quiere. Así es. No necesita nada más sino un termo con agüita caliente y su recipiente donde va a servir Perfecto. el café. Para la oficina también es perfecto también. Claro, lo es desde que usted obviamente no confía en el café que le van a hacer allá, ese tipo de cosas, o en las máquinas en las que lo hacen, o el No. café que le hacen. Pero está bien también porque, mire, el café hace como lo que estamos haciendo en este momento, que es conversar, que es unir. Y si uno puede llevar esto a la oficina y poder compartir con su grupo de trabajo, pues Sí, es un claro. gran momento para poder tener un buen café. Además, lo que vamos a hacer acá, que es mostrarles la experiencia a todos de cómo es que se prepara este café y lo sencillo que es. Ahí, lo veo. Entonces, empezamos. Esto, pues, este es un sobre individual en el cual viene el drip. Sacamos el drip, ¿cierto? Esto tiene bueno, primero tiene una línea acá de apertura, muy fácil de abrir, y tiene unas orejas para que uno lo ponga, perdón, este es el mío que ya tiene, lo ponga sobre el pocillo. La recomendación de la marca es que sean 180 mililitros de agua, Ok. ¿cierto? Ponemos a calentar el agua
Mientras tanto, podemos hablar con Sergio David González de qué es lo que está haciendo en este momento. Cuéntenos, Sergio. Bueno, Hernando, en este momento estoy haciendo varias cosas. Volví a los medios de comunicación, pero esta vez desde la parte internacional. Estoy como productor general y también presentador en DirecTV, en el canal de noticias que ellos tienen que se llaman D-News. Es nuevo, ¿cierto? Es Este nuevo. canal. Sí, lleva relativamente muy poco tiempo, lleva 2 años en su señal latinoamericana y es una señal muy interesante porque se convierte en el primer medio en gestionar toda una red de periodistas en Latinoamérica. Entonces, nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien y en eso estoy dedicado en este momento y también hago mucho contenido económico también para varias empresas y no me he desligado de esa parte porque cuando a uno le apasiona algo hay que hacerlo. Eso le iba a preguntar precisamente porque ahora es productor general, pero de todo el noticiero. Sí, de la parte de Colombia. Sí. Y claro, pues hay que tener conocimiento de las noticias generales del país, por supuesto que incluye muchas noticias económicas y también estoy generando contenido económico para D-News, que se llama el canal de noticias de DirecTV, pero no es tan frecuente como la agenda diaria desde Colombia. Pero el periodismo económico, eso es como una pasión, Hernando. Y eso uno lo lleva como muy, muy de pasión para poderlo realizar, ¿no? Usted en su carrera como periodista siempre ha estado en el tema económico. No. ¿No? ¿Qué No. otras cosas ha hecho? No. Cuando yo inicié en el periodismo, inicié a los 16 años, le cuento. Muy bueno. Inicié a los 16 años. Inicié en radio comunitaria y radio regional. Mi familia, por parte de mamá, viene de un pueblito muy pequeñito en Cundinamarca que se llama Santandercito. Ajá. Yo creo que muchas personas lo conocen acá porque es uno de los pueblitos donde los colegios de Bogotá van mucho a excursiones, a San Antonio del Tequendama. Santandercito es la inspección de San Antonio del Tequendama. El pueblito es pequeño, es pequeñito. Si usted llega en carro, tiene que frenar de uno, si no se salió del pueblo. Y tienen que visitarlo. Es un pueblo muy bonito. Allá tuve la infancia. Y siempre la radio me llamó la atención, Hernando. Yo era de los que en la ducha estaba leyendo noticias, pero siempre en noticias. Uno siempre escucha a locutores y se inclina mucho por el tema deportivo. Pero en mi caso siempre era con noticias. Yo recuerdo, yo compartía la habitación con mi hermano de pequeño, de adolescente, y teníamos un mini componente en esa época, el mini componente de los 90, y lo compartíamos con mi hermano en la habitación. Mientras él ponía Radioactiva y ponía rock, hermano, yo ponía RCN y Caracol escuchando noticias. 6 AM, 9 AM. Total. Y me parecía buenísimo escuchando a locutores de la época como Juan Jarve Caicedo, como Gustavo Niño Mendoza. Con ellos crecí y eran mis espejos en ese momento. Entonces, cuando mi papá, que siempre ha sido un buen lector de periódico, llegaba al periódico los domingos, mire, yo me la pasaba imitando la voz de Gustavo Niño Mendoza. Y leyendo titulares. Y leyendo la noticia como lo hacía Gustavo Niño Mendoza en ese momento. Tuve la oportunidad más adelante de conocer a Gustavo Niño Mendoza en Melodía, que ahí hice unas cosas de economía con ellos. Y no sé si se acuerde de mí, pero le agradecí porque crecí con él, era mi espejo, era mi referente en ese entonces. Es referente de muchos, de hecho. Claro. Él en este momento, si no estoy mal, está en Alemania. Imagínese. Está en Alemania, ya está pasando... No, ya. Digamos su retiro, está pasándolo allá y... Total. Que está... Y otro referente, Juan Jarve Caicedo. Sí, claro. Juan Jarve Caicedo era buenísimo. Juan Carlos Arenas, también en RCN Radio. Lo escuchaba muchísimo. Y bueno, entra la oportunidad, salgo del colegio. En el colegio también con un primo y con un amigo hicimos como una especie de emisora en el colegio. Un colegio departamental, colegio de pueblo, pero con unas bondades grandísimas de poder tener una infancia en un pueblo. Y nosotros manejamos el equipo de sonido del colegio. Entonces nosotros éramos los ingenieros de sonido, entre comillas, de lo que hacíamos eso, y la pasión por el audio, la pasión por la radio siempre la tuve implícita. Y volviendo a lo de mi hermano, que compartíamos la habitación, yo en las noches ponía radio, pero no radio musical, sino radio hablada. Me ganaba zapatazos y almohadazos de mi hermano para que le bajara volumen. Y me acuerdo que en una Navidad nos regalaron unos audífonos de diadema y yo los rompí para poder tener yo cómo escucho radio, cómo escucho noticias sin incomodar a mi hermano. Entonces rompí los audífonos de diadema, quedé solo con un audífono, lo metí entre la funda de la almohada y ponía la cabeza ahí para poder escuchar radio, para poder escuchar noticias sin incomodar a mi hermano. O sea que usted era de las personas a las que le llamaban la atención no por hacer escándalo con la música, sino por escuchar noticias. Por escuchar noticias, imagínese.
por escuchar noticias. Y ese siempre fue una pasión increíble. Y viendo ya noticias en televisión, pues claro, toda mi infancia, adolescencia fue todo el orden público de Colombia fuerte. Pablo Claro. Escobar, las tomas guerrilleras. Entonces, me llamaba la atención eso, pero nunca me apasionó ese tipo de periodismo. Nunca me apasionó estar cubriendo una toma guerrillera o eso. Siempre me parecía como interesante poder ayudar a la gente de otro punto de vista. En ese momento no lo reconocía que era lo que quería. Más adelante y en este punto ya me doy cuenta que el periodismo que realizo es un periodismo más educativo que informativo. Entonces, cuando uno llega a reconocer ese punto, el periodismo es de servir a la gente, pero hay diferentes formas de servir dentro del periodismo. Y entonces se inició ahí con una emisora muy pequeñita comunitaria en San Antonio del Tequendama, Ajá. recién puesta, no pertenecía al clero, porque la mayoría de emisoras comunitarias en Colombia pertenecen al clero. Este pertenece a la Junta de Acción Comunal del pueblo, como Sí, la qué bueno. mayoría de emisoras que en el año 95 al 97 el Ministerio de Telecomunicaciones abrió espectro y le entregó espectro al clero, es decir, a la Iglesia Sí. Católica, y le entregó también a las juntas de acción comunal. En San Antonio la Junta de Acción Comunal se organizó y tuvo señal. El nombre era interesante, se llamaba Viento Estéreo, imagínense. Viento Viento Estéreo. estéreo. Y allá, pues, ahí tenía su programación, pero no tenía noticiero. Y Y usted llegó entonces, con el noticiero. vamos a hacer el noticiero. Y siempre mi papá, mi viejo, ha sido una persona que me ha apoyado en estas locuras de la comunicación. Yo creo que si encuentro a alguien que ha sido el apoyo en esto es mi viejo. Mi viejo no es periodista, mi viejo es odontólogo de profesión, pero el periodismo siempre le ha gustado. Tanto que en este momento, ya en su retiro de profesión de odontólogo, tiene un periódico regional que se llama Ecos del Mm, Tequendama. qué bueno. Entonces empezamos a hacer el noticiero en San Antonio y pegó bastante, funcionó bastante. Y lo hacíamos con las uñas porque no nos pagaban. Claro, era por pura No pasión. era hobby, era hobby. Y yo creo que mi papá se metió en esa locura no porque le gustara a él, sino por ver cómo mis ojos brillaban hablando por un micrófono, dando la noticia. Y claro, yo era muy joven y no analizaba la noticia. Yo lo que era leía, Leer, no más. Leer y leer el periódico. Entonces claro. no era otra cosa. Bueno, Sergio, entonces esto ya está. Sí, por favor, que Ahora ese sí, cafecito es importante para que sigamos le, hablando. le estaba contando que lo que dice la marca, lo que recomienda, es que sean 180 mililitros. Ahora, eso depende pues de cada gusto, ¿no? Claro. Entonces, si a la persona le gusta más fuerte, menos fuerte, etcétera, etcétera. Yo voy a tratar acá de hacer al ojímetro una cantidad más o menos media para a ver si le gusta o no. Espero que le guste y que no me ¿Sabe, tire el café, pues, con sabe que el ojímetro es una medida muy colombiana? Sí, eso lo Están sé. los mililitros, están los litros y Y el el ojímetro. ojímetro. El ojímetro. Bueno, mientras esto sigue y lo dejamos que vierta su Que sabor, decante, decante. decante su sabor en el pocillo. También le quería preguntar sobre eh, por qué lo económico. Entonces, ya sabemos que usted se fue por el lado del periodismo porque le apasionaba el Sí, tema de la total, lectura de noticias, etcétera, total. etcétera. Pero ahora, estaba diciéndome que le gusta ayudar a la gente por medio de lo que hace Ujú. con el periodismo y por qué lo económico. Mire, lo económico llega a mi vida por acierto y error. Em, yo estaba ejerciendo publicidad en Representaciones Continental, que en esa época manejaba todo lo de Aguardiente Néctar. Y la publicidad para mí era algo importante y me estaba enganchando bastante. Pero el periodismo siempre lo tenía ahí como implícito. Cuando estaba en Continental haciendo activación de marcas, de productos, de cómo hacer estrategias de publicidad, eh, pagaban por estar en medios de comunicación con publireportajes. Yo Ajá. terminaba haciendo esos publireportajes allá. Entonces yo terminaba al frente del computador escribiendo sobre la marca, sobre lo importante que es Néctar para el departamento de Para Cundinamarca, la lo que comunidad, sí. apoyaba, así, cómo se viven las fiestas. Y terminaba escribiendo esos artículos que se publicaban en medios nacionales. Entonces yo decía, vea, siempre estuvo implícito el tema del periodismo. Y yo creo que Hernando, cuando uno viene a este mundo a hacer algo, por más que uno se resista, el destino lo lleva a ese punto. Sí, estoy de acuerdo. Y eso fue lo que me pasó. Cuando estaba ejerciendo la publicidad, un compañero que trabajaba con nosotros ahí en publicidad, le salió una oportunidad para presentar un casting en el primer medio de comunicación digital que hablara de bolsa de valores en Colombia. Ajá. Entonces,
él me dice, venga, me salió este casting, yo siempre he tenido pues el tema de la locución muy, muy cercana, el tema de hacer voz comercial, y en mi casa tenía un computador con un programa, un home studio muy básico, pero mi amigo me dijo, venga, usted es el único que conozco que tiene eso, me están pidiendo un demo, ¿por qué no me ayuda a hacerlo? Entonces, venga para mi casa, hermano, y empezamos a hacer el demo. El demo lo hicimos de cosas totalmente diferentes a lo que Y tenía que usted ver. aprovechó e hizo el casting también. No, 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 no. ¿Por qué lo cito a él? Porque él se gana ese puesto con el casting. Ujú. Y empieza en Colombia a manejarse, estoy hablando casi como en el año 2005, 2004, los podcasts en Colombia. Nadie estaba hablando de eso en Colombia. Ujú. Y este medio de comunicación que se llama Data y FX empezó hablando de podcast con contenido bursátil, con contenido económico. Me pareció interesante, Claro. pero le soy sincero, cuando estaba en emisoras regionales y en emisoras en Bogotá antes de ejercer la publicidad, lo que menos me gustaba era leer los indicadores económicos. No me gustaba para nada. Es más, me hacía un 8 leyéndolos. Me hacía un 8 dando la información del dólar, dando la información del petróleo, WTI en ese momento que aparece, en todos los periódicos aparece en la Sí, parte de arriba ahí, WTI, el todos café, los el dólar, el indicadores. euro. No, yo me hacía un 8 leyendo eso, no me gustaba. Cuando a mi amigo le sale una oportunidad de irse del país por una beca y me llama y me dice, ¿usted no quiere venirse para acá? Ya Data y FX había dado el paso de podcast a video podcast. Sí. Entonces ya no era solo locución, sino era presentar en cámara. ¿Y en dónde los transmitían o cómo era? Se transmitía a través de la página de Data y FX, página Ujú. abierta. Entonces, la gente que gustaba o que gusta de la información bursátil entraba a la página, veía ahí a diferentes analistas del mercado dando su opinión sobre acciones, sobre el dólar, sobre títulos del tesoro, sobre el PIB sobre el PIB del país, en fin, mucha información importante. Qué bueno. Y cuando me llama y me dice, venga, presente el casting, yo le decía, hombre, Carlos, ¿yo qué voy a hacer allá? Mire, yo ya estoy en el tema de publicidad. Yo soy más de radio que de televisión. Ujú. La verdad no me sentiría cómodo. Pasaron como unos 8 días y yo le dije, ¿y por qué no? ¿Sí o no? Ajá. ¿Por qué no? Entonces lo llamé y le dije, ¿todavía están buscando gente? Y dijo, sí, voy para allá. Fui, me presenté. Pasaron 2 meses y no habían escogido presentador todavía. Cuando me llama el dueño de la empresa me dice, mire, usted vino aquí a presentar, el puesto es suyo. Qué Entonces hermoso. terminé siendo el segundo presentador de Data y FX en ese entonces y no conocía de economía. No conocía Eso de le quería economía. preguntar. Era un reto grandísimo, Hernando, porque estaba el talento, pero no había el conocimiento. Mire que esas dos cosas siempre tienen que ir de la mano. Sí, claro. Cuando hay talento, debe haber conocimiento para mejorar ese talento. Y yo creo que lo más importante que uno puede hacer en este mundo es impactar vidas. Y cuando uno impacta vida a través de talento y conocimiento, tiene una fórmula totalmente ganadora. Ajá, qué bueno. Y entonces dije, bueno, tengo la falencia de conocimiento, ¿cómo lo logro? Entonces entré en INALDE con la Sabana, me hice un diplomado sobre comercio exterior, me hice todos los cursos del Banco de la República para no economistas, para entender los temas, me hice todo el curso de formación bursátil en la Bolsa de Valores de Colombia y lo más importante, me hice amigos de traders del mercado. Claro. Entonces, cosa que no entendía, venga Les y preguntaba. explíqueme cómo es y la razón ahí de la economía, la mayoría de personas dicen, si sabe de economía es porque es muy bueno en números. Y no, para hablar de información económica lo que tiene que tener es muy buen análisis. Claro. Esto es de análisis, de cómo aterrizarlo. Entonces, era cómo empezar a decantar esa información tan especializada con una terminología muy fuerte para que todo el mundo lo entendiera. Entonces ahí vino como un reto muy personal y bueno, sin querer queriendo, terminé entendiéndolo, se me facilitó demasiado y no sabía que mi cerebro podía llegar a ese punto de entender con facilidad el periodismo económico. Y entonces ya cuando uno lo entiende es mucho más fácil explicarlo. Entonces así terminé en la economía, así terminé el periodismo económico, fue a través de Data y FX, después vinieron otras muy grandes oportunidades más adelante. De las que hablaremos en un momento porque no quiero que se le enfríe su Pero café. por favor, Ahora que ya decantó todo su sabor, todo su aroma, lo único que tenemos que hacer acá pues es retirar el drip. Obviamente lo escurro un poquito y le paso el café listo para perfecto. que lo saboree. Supongo que usted es de los que toma el café como debe ser, o sea, sin azúcar. Mi esposa dice, un buen café no necesita azúcar y un mal café no se lo merece. Pruébelo por Bueno, favor, vamos a probarlo Sergio, entonces. y me cuenta qué le parece.
Oh, está buenísimo. No, esto está delicioso. Está perfecto, ¿saben? Y no es por la publicidad, pero está delicioso. Está Me, buenísimo. me encanta. Me Uf, encanta que le está guste en el el punto. café. Está El en que el tomó punto. Sergio en este momento es el First Class, pero igual yo le voy a dar un kit Oh, con los genial. tres por haber venido aquí a nuestro podcast. No, yo vuelvo para que... Claro, para que le dé más café. No, pero ya no. Bueno, No, está buenísimo, Hernando, está genial. me encanta que le guste y pues bueno, para los que están viendo y que de pronto les llame la Uf, atención el sabor, pues más adelante, no solo por estos medios, sino a través de las redes sociales les iremos informando cómo lo van a poder conseguir. no, genial, recomendadísimo, la verdad, muy recomendado. Está en su punto, ¿sabe? Está para esas tardes lluviosas bogotanas con un cafecito bien, Sí, bien es sabroso. que, es que Está es genial. muy, muy bueno, muy bueno. No es por nada, pero sí lo es. No, está buenísimo. Retomo unas cosas que hablamos desde el principio, que es cómo entró usted a, a todo este tema del periodismo económico. Usted nos contó el tema de la emisora Sí, y sobre todo en la parte económica en Data IFX. sí. ¿Y cómo ha pasado desde ahí toda su evolución como profesional en los medios de comunicación también? Vuelvo a decir lo mismo que dije al inicio, Hernando, y es que cuando uno viene a este planeta a hacer algo, el propio destino te lleva. Ujú. Yo me resistí muchas veces a no ejercer el periodismo. Quería otras cosas totalmente diferentes. Y más cuando veía que en Colombia ejercer el periodismo es un oficio de alto riesgo. Porque respeto mucho a los periodistas que hacen denuncias, que hacen periodismo investigativo. Son unos duros, son unos berracos. Sí, Porque hacer periodismo investigativo y de denuncia en Colombia a veces resulta tener la lápida en la espalda. sí, así es. Y bueno, ese camino no lo quería. Y cuando se abre la oportunidad en Data y FX encuentro un mundo diferente, un mundo apasionante de economía, que vuelvo y digo, me llenó completamente y me sentí cómodo, que eso es lo que uno tiene que hacer cuando ejerce una profesión o ejerce un oficio, es sentirse cómodo, sentirse que está aportando algo y que se le facilite hacerlo. Cuando usted encuentra esas tres cosas, las cosas fluyen y empieza a gozarse ese estilo de vida. En Data y FX me terminan viendo en el Mercurio de Chile, el Ujú. periódico más antiguo de Latinoamérica, con un proyecto que se llama Valor Futuro, que en su momento era una agencia de noticias económicas compitiéndole a Bloomberg, que Bloomberg es lo más alto que hay en información económica del mundo. Además tienen plataformas transaccionales en bolsa y tiene todos los indicadores. Entonces, el símil para Latinoamérica era Valor Futuro, con una estructura grandísima e impresionante. Yo recibo una vez, estando en Data y FX, una llamada en el BlackBerry en la época, Ajá. y aparecía un número rarísimo. Yo nunca lo había visto. Y pues contestemos. Y con acento chileno me dice, no, mira, es que estamos buscando un periodista para algo que ya tenemos en Colombia, que se llama Valor Futuro, es una agencia económica, y queremos que hagas parte de este proyecto. Hemos visto lo que estás haciendo en Data y FX y lo queremos para este lado. Entonces, bueno, el ofrecimiento económico fue muy bueno, casi que me cuadruplicaban el salario. Entonces era, ¿quién no va a decir que no a una propuesta de esas? Y pego el salto, yo creo que muy rápido a la vez, pero con mucha responsabilidad y así lo asumí, para estar en un medio internacional. Entonces, una cosa es hacer periodismo ¿Local o nacional? en una emisora regional, en una Sí. emisora local, en Colombia con Data y FX. Otra cosa era la responsabilidad ya de dar la información de Colombia para el resto de Latinoamérica. Además, ya entendía un poco la responsabilidad de hablar de economía, porque cuando hablas de economía, impactas vidas. Hay personas que están en una muy buena situación y hay personas que están en una muy mala situación. Y dependiendo de lo que hables de economía, puedes impactar en positivo o impactar en negativo. Entonces la responsabilidad del periodista económico es altísima. Primero porque debe tener una rigurosidad muy grande a la hora de manejar cifras. Y aquí como se manejaba información bursátil, había una responsabilidad grandísima. O podías hacer a alguien millonario Sí, o a claro. alguien pobre. Entonces la responsabilidad era inmensa y nuestros clientes en Valor Futuro eran fondos de inversión, eran bancos, eran firmas comisionistas que utilizaban la información que nosotros dábamos para tomar decisión de compra y venta de acciones.
o decisión de compra y venta de divisas. Entonces era una responsabilidad grandísima. O qué era lo que estaba pasando con la regulación colombiana si un inversionista internacional quería venir a Colombia a meter su dinero a la bolsa o a comprar tesoros del gobierno o simplemente armar una empresa. Entonces toda la información que nosotros dábamos ahí era muy valiosa. Y me llenó de un conocimiento impresionante. Aprendí de un jefe grandísimo. En esa época estaba como editor para Colombia Rodrigo Torres, que ahorita es uno de los periodistas económicos más tesos que puede tener el país. Tanto que montó un medio de comunicación con otro amigo de él, que se llama Valor Analytic, que me invitaron en su época a ser parte de Valora. Nunca llegamos a algún acuerdo, pero alcancé a ser parte de ellos mucho más adelante, después de retirarme de RCN, y ayudé en algunas cosas, pero como que el destino me tenía preparado otras cosas mucho más emocionantes. Y en Valor Futuro aprendí de una forma increíble. Y en Chile, un señor de gran conocimiento de la economía latinoamericana, Fernando Guajardo. Dios mío, no he podido encontrar a alguien que tenga en su cabeza lo que pasa en la economía latinoamericana y de entender cada país con sus diferencias sin importar el gobierno de turno. Una persona al cual le aprendí demasiado de cómo aterrizar la economía. Entonces, qué chévere cuando uno tiene maestros en el camino que te enseñan de muchas cosas y en este caso de economía. De Valor Futuro va hasta el 2014 en Colombia, lo liquidan, reducen su operación y decido salir, se acabó el proyecto en Colombia en el 2014. Duré 4 años y medio en Valor Futuro y dije, me voy a tomar 6 meses de vacaciones para retirarme un poco de los medios. La segunda vez que ya decía que me iba a retirar de medios. La primera fue cuando salgo de emisora regional y me metí a publicidad. Y esta era la segunda. Dije, no, ya no más. Quiero hacer otras cosas. Y me dediqué a hacer voz comercial. Entonces muchas empresas, como ya tenía mi estudio, ya era un poquito mucho más amplio en casa, y me dediqué a hacer voz comercial. Entonces identifiqué varias empresas en ese momento, pero no me iba tan bien como en el periodismo. Y empecé a tocar muchas puertas haciendo voz comercial y es un medio muy competitivo y también muy cerrado a la vez. Entonces, cuando uno viene de un medio y sobre todo especializado, nadie te conoce. Solo te conoce un nicho muy cerrado. Sí. Y donde la gente me conocía eran los mismos, firmas comisionistas, eran bancos, era un nicho extremadamente cerrado. Y decidí dar el salto a un tema de entretenimiento que era iniciar casi de cero en el tema de voz comercial. Entonces, llegar a ese punto me pegué una estrellada que no se imagina. Y esa estrellada, por supuesto, quien más lo sintió fue mi bolsillo. Claro. Ahí lo sentí demasiado fuerte. Pero las cosas vuelven a encaminarse. Me llaman del diario El Espectador y me dicen, ¿usted qué está haciendo? Le dije, no, estoy dedicado a hacer voz comercial. Me está yendo muy mal, pero estoy dedicado a esto. Me acuerdo que Edwin Borges, que es el editor de economía en ese entonces del Espectador, me dice, ¿usted qué hace haciendo eso? Su vaina es económica. Véngase para acá. Entonces, bueno, me contratan en El Espectador y empiezo a ser redactor económico en El Espectador y empiezo a escribir, que fue una cosa hermosísima de poder vivir en esa experiencia. Y ya era un salto grande. Ya era pasar de emisora comunitaria, de emisora regional, de emisoras en Bogotá, pasar a un medio digital como Data y FX en Bursátil, a un medio internacional como Valor Futuro, ya era para mí pasar a las grandes ligas de los medios locales en Colombia. Era pasar a las grandes ligas con un periódico de la trayectoria como El Espectador. Y iba a sonar pretencioso, pero en los trabajos en que he estado, en su mayoría, solo puedo decir que yo pasé la hoja de vida. El resto es que me han llamado para poder hacer parte del equipo de... Qué bueno, eso dice mucho. Suena pretencioso, pero dice es mucho. algo que lo agradezco en el alma y eso es como decir que uno está haciendo las cosas bien y ahí... Sí. Y sin saberlo estaba impactando vidas sin tener el conocimiento que tengo ahora en ese aspecto. Y El Espectador se fija en mí y empezó a hacer un montón de artículos interesantísimos, muy chéveres de economía, hablando de reformas. Y después, en RCN Televisión, ven un artículo que yo escribo de una entrevista que le hice a Luis Carlos Sarmiento Angulo, a uno de los hombres más ricos de Colombia. Y por esa entrevista me llaman de RCN diciendo que hay una vacante
para periodista económico en RCN, que si estoy interesado en hacer parte de la selección. Entonces, bueno, yo voy para allá y empiezo a hacer eso, pero te quiero contar la experiencia de la entrevista de Luis Carlos Sarmiento. Sí, claro. Es de las mejores historias que yo puedo contar. Nos citan a 3 diarios del país para hacer la entrevista a Luis Carlos Sarmiento, que es un hombre que no habla todo el tiempo. No. Hablan 1 o 2 veces al año. 2015 nos llamaron, eso fue casi como para agosto del 2015. El artículo lo pueden encontrar en El Espectador si lo buscan ahí. Y nos citan para hablar, y entonces citan al Tiempo, al Diario de la República y al Espectador. A mí me tocaba de primeras la entrevista. Pero entonces hay una cosa que en el periodismo siempre lo he implementado y es cómo lo hago diferente. Y eso me ha dado resultado. Y yo le invito a todos a lo que se dediquen, a lo que hagan. Siempre pregúntense cómo lo hago diferente. Porque en este momento la competencia es muy fuerte. Claro. Y la mayoría de gente dice, sobre todo en medios de comunicación, es que todo está inventado. Si todo está inventado, ¿cómo lo hago diferente? Y entonces me acuerdo que la secretaria que estaba ahí, claro, llegamos a la oficina del hombre con un esquema de seguridad muy fuerte y estábamos los 3 periodistas en el sofá, ahí esperando así muy juiciosos. Y yo dije, yo no quiero entrar de primeras. Yo no quiero entrar de primeras, yo quiero de últimas. Entonces le pregunto a mi colega del Tiempo, ¿y usted qué le va a preguntar? No, lo normal, ¿no? Tasas de interés, crecimiento económico, tasa de desempleo, cómo ve la construcción, pues a lo que se refiere el sector financiero y de construcción, a lo que se dedica el Grupo Aval y el Grupo Sarmiento Angulo. Y yo le pregunto al de la República, ¿usted de qué le va a preguntar? No, de cómo está la situación económica del mundo y eso cómo afecta a la banca. Entonces todos estaban metidos en los mismos temas, en los temas que normalmente un periodista económico daría. Sí. Yo tenía esas preguntas también en mi cuestionario, pero decía, no, algo por dentro me decía que no. Me inventé, voy a decirlo, le dije a la secretaria, perdóname, pero tengo que mandar un artículo urgente al periódico. Déjame de últimas, por favor. Déjame de últimas para la entrevista. La convencí, me terminó de preguntar, le preguntó a mis colegas si estaban de acuerdo. Y bueno, me dejaron de últimas. Y entonces, claro, cada uno salía, tenía casi como unos 30 minutos para la entrevista. Cuando me toca mi turno, yo entro a la oficina de Luis Carlos Sarmiento y claro, encuentro una oficina inmensa con una mesa redonda al inicio y atrás una biblioteca grandísima y el escritorio de él detrás del escritorio. Entonces dije, ¿yo cómo lo saco del escritorio? Yo quiero tener no una entrevista, sino una conversación con el hombre más rico de Colombia en ese entonces. Pero ¿cómo lo saco de allá? Entonces dije, lo mejor es tratarlo como un ser humano. Perderle un poco el respeto que se le tiene por ser una persona económicamente poderosa. Que aunque uno no lo considere, cuando hay alguien más poderoso económicamente, quien está al frente de uno se minimiza un poco porque no tiene la misma cantidad de dinero. Eso afecta muchísimo. Sí. Y entonces le dije, doctor Luis Carlos, ¿cómo le ha ido? ¿Cansado? Y me dice, sí, ha sido agotador el día. Le dije, ¿le molesta que hagamos la entrevista aquí en la mesa redonda? Y no en su escritorio, y conversamos. Se queda mirándome y me dice, ¿sabe que sí? Sí, me parece bien. Se quitó el blazer que tenía, lo acomodó allá y me dice, ¿quiere un tinto? Dije, bueno, perfecto. Así como yo. Ya, tal cual. Pero no era tan rico como este. Ah, bueno. No era tan rico. Nos sentamos en la mesa redonda y una mesa redonda no tiene jerarquía. Sí. Y eso me ayudó bastante. Y le digo a él, yo sé que usted le ha preguntado de tasas de interés, qué espera de la economía colombiana, qué espera del desempleo, qué espera de la construcción, qué espera de todos los indicadores económicos, cómo se va a comportar el dólar, todo eso. Pero ¿sabe que yo no le quiero preguntar eso? Yo quiero hablar un poco más de lo que va a hacer la banca en el futuro. Le dije, ¿usted conoce el Bitcoin? ¿Conoce las monedas digitales? Dijo, sí. Le propongo que hablemos de eso. Perfecto, nadie me ha preguntado en el país de esto. Y terminó en el artículo que ustedes lo pueden encontrar en internet, donde él dice que el Grupo Aval, él lo quería convertir en la primera banca en Bogotá, en Colombia y en Latinoamérica, para poder transar monedas digitales. El hombre no estaba tan lejos de lo que está pasando actualmente. Y ya en este momento, la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó a varios bancos a que realizaran un tipo de arenas, que son como los semilleros,
para poder transar monedas digitales. Sí. Y ahí está, en el 2015 empezamos a hablar de eso. Ese artículo me llevó a que me llamaran de RCN. Y ahí es donde ya en RCN, después de un proceso, me contratan para ser periodista económico. Y presentador económico. También presentador de noticias generales. Porque también, sí, claro, sí. claro, yo paso de periodista económico con una carrera muy interesante dentro y RCN sí que me da una exposición grandísima. A pesar de que la competencia se ve más, Caracol tiene más audiencia que RCN, pero tiene un nicho interesantísimo, grandísimo. Y bueno, empiezo a hacerlo de una manera diferente. Entonces, el periodismo que yo hacía era con puesta en escena. La mayoría de periodistas en televisión lo que hacen es se paran enfrente de la cámara, hablan y ruede la nota o el BTR como se conoce en televisión. Sí. Y el BTR es una nota explicando en 1 minuto o 40 segundos. Una nota pregrabada. Pregrabada, en voz en off, con imágenes de fondo, fulles, que son las declaraciones del personaje del momento, y cerró. Y uno responde después al final, desde el centro de Bogotá, Sergio David González, Noticias RCN. Esa era la forma como se hacía. Así como se hacía. Vuelvo y me hago la pregunta, ¿cómo lo hago diferente? Entonces me empiezo a dar cuenta que poniendo un poco de puesta en escena funcionaría bastante la información económica. O sea que usted llegó a hacerlo de mocos. Pero sin bajarme los pantalones. Bueno, y eso es una forma de darlo a conocer. Además que cuando uno está como periodista, yo creo que uno tiene un 10% de actor. Porque cuando hay un periodista en cámara, me refiero aquí netamente a televisión, uno debe tener una postura, una forma de hablar totalmente diferente a una conversación como la estamos teniendo en este momento. Entonces, eso ya es actuación, es una actuación periodística, yo le llamaba de esa manera. Le dije, ¿y por qué no llevamos este tipo de actuación periodística a un escenario mucho más sencillo? Entonces, empecé a hacer notas donde involucraba gente, donde yo les decía, mire, voy a hablar de aranceles para la tela. Entonces, ¿cómo está afectando eso a la manufactura colombiana y a las fábricas que venden las telas y que hacen camisetas, que hacen vestidos? Entonces, me iba para el sur de Bogotá, al barrio La Alquería. La Alquería, sí, en Venecia. Y yo iba a un sitio y le decía a una muchacha, le decía, mira, yo voy a hacer esta nota, pero entonces yo necesito que hagas parte de la nota. Que me preguntes cosas para poder responder sobre la situación, las preguntas que se hace cualquier persona que estaría en esta industria. Entonces la puesta en escena era que yo llegaba, hablaba en cámara caminando y decía, hoy vamos a hablar sobre la situación arancelaria en el país porque se incrementó el arancel al 10% para las telas que entregan a Colombia. ¿Eso cómo afecta la productividad? Vamos a mirar. Con imágenes picaditas, como decimos en televisión, daba un contexto de qué era lo que estábamos hablando. Entonces imágenes de telas, gente cortando tela, en general, vendiendo. Y llegaba, y entonces la muchacha casualmente llegaba. Con una persona por ahí. Y la muchacha me decía, Sergio, qué bueno que llegó acá. Le dije, ¿por qué? No, porque estamos preocupados en el sector, ¿qué va a pasar con lo de las telas? Con este arancel del 10%. Entonces yo le explicaba, mire, lo que va a pasar es lo siguiente, eso se va a convertir en mucho más costoso. Esta es la materia prima para la manufactura, eso va a incrementar el precio del producto final. ¿Y quién lo va a pagar? El consumidor. Entonces le explicaba con más detalle el tema y decía, no, pero entonces esto nos va a afectar. Sí, pero el gobierno está haciendo esto otro para que no afecte tanto. O el gremio de manufactura está haciendo esto otro para no afectarlo tanto. Y utilizaba el mismo minuto que me daban para hacer una nota normal, sí, pero con una forma diferente de explicarlo. Eso, Hernando, en realidad me llevó a una recordación grandísima en los televidentes. Entonces había gente que me escribía que la forma como estaba explicando la economía era muy diferente, era chévere, era atractivo. Diferente. No es un ladrillazo, como decimos en televisión, sino que calaba. Y uno como periodista tiene una responsabilidad grandísima. Y es que en poco tiempo en televisión tienes que entregar insumos a las personas que están viendo en casa para que puedan entablar una conversación sobre esa noticia. Que lo que uno le diga afecte inclusive la conversación interna de la llegue familia. Tanto el mensaje que la persona diga, y ese es el éxito de cualquier periodista. Que alguien diga cuando estén almorzando en la casa o cuando estén cenando, digan, yo vi en el noticiero, vi a tal periodista que dijo esto, y él explicaba y decía esto. Cuando lo citen a uno
alrededor de la comida en un hogar, como periodista, está Tuvo haciendo las éxito. cosas bien. Ujú. Está haciendo las cosas bien. Gracias a Dios logré ese Así impacto en fue. su momento allá. Y pues ya teníamos una recordación grande. Eh, Antes de pandemia, en el 2000, inicios del 2019, me ofrecen un cargo en el gobierno de ese entonces y yo me iba a retirar de RCN. Entonces alcancé a decirles muchas gracias, me voy para el gobierno, chao, hay una oportunidad muy buena. Y me dicen no se vaya porque es que queremos que haga parte del casting para presentador los fines de semana, presentador de noticias generales. Y yo les decir, pues a mí me gusta eso. A mí yo quiero llegar a ese punto y era un sueño que tenía, pero a veces uno dentro de la industria lo ve lejano. Y dije, bueno, si se da esa oportunidad me quedo. Entonces presenté el casting y bueno, me lo terminé ganando. Así como en Data y FX en el 2004 sucedió eso, aquí sucedió en el 2019. A usted le dijeron, era en RCN, ¿cierto? En RCN sí. Le dijeron, no se vaya, ya regresamos. No se muevan, como dice Ricardo Henao. Sí, exacto. Bueno, después de semejante inconveniente humorístico, cuéntenos cómo fue esa transición entre RCN ahora o volverse periodista económico o más, diría yo, para que de pronto lo entendamos un poquito mejor, como reportero económico, porque Sí, hacía sus notas sí, sí, afuera, sí, sí, sí. a presentador de además noticias generales dentro del Sí. canal. ¿Cómo fue eso? Fue un reto. Y vuelvo y digo, no tenemos dificultades sino retos. Era un reto grandísimo poder llegar a ese punto, además con la responsabilidad que se requiere para presentar noticias generales. Una de las cosas que llegamos a acuerdo allá en RCN era que presentaba, pero no me desligaba de la economía, Ujú, porque uno tiene que ser agradecido del proceso. Y era consciente que para llegar a ese punto, quien me llevó ahí fue la sección económica, ujú. fue la información económica, desde Data y FX, pasando por Valor Futuro, pasando por El Espectador, el proceso interno en RCN, para poder llegar a ese punto. Y uno tiene que ser agradecido con la vida. Y ahí volvemos un poco a lo de la humildad que hablábamos en este Sí. podcast. Y yo no quería ser desagradecido con ese aspecto. Entonces, decir, si me llevó acá el tema económico, yo no quiero desligarme. Además, por una cosa, Hernando, y lo estoy viviendo en este momento. La mayoría de periodistas en Colombia se dedican a deportes, a entretenimiento, a política y a judiciales. Son Ujú. muy pocos los que se dedican o los que nos dedicamos a la información económica. Por tanto, si lo miras como un tema de rentabilidad y ser vigente en el mercado, es la mejor manera de tener empleo siempre. Sí, claro. Y eso lo entendí en Data y FX. Cuando se abre la oportunidad en Data y FX y veo que una rueda de prensa de periodistas deportivos habían 50 periodistas. Cuando veo que hay una rueda de prensa de un político y hay 30 periodistas. Cuando veo que hay una entrevista de farándula y hay 100 periodistas. Y cuando veo que hay una rueda de prensa de economía y hay 5 periodistas, Entre ellos usted. dije, estoy en el camino adecuado. Aquí hay una gran posibilidad de que mi nevera esté llena por varios años. Y Sí, bueno, claro. Y no tiene que estar claro, peleando contra todo el mundo, dándose sabe dónde está. codazos, Claro, que la claro, cámara, que entre acá, claro, que el total, micrófono por acá. total, total. Y es una fuente muy agradecida, es una fuente muy bonita, porque realmente, vuelvo y le digo, uno se da cuenta que en el periodismo económico el fin, aparte de informar, es enseñar, es educar. Y esa es la gran responsabilidad. Y se ha visto en esta conversación, todo el conocimiento que he obtenido durante mi carrera profesional me llevan a dar algunos consejos que algunos lo querrán aplicar, otros los dejarán pasar, pero si algo les caló, aplíquenlos, aplíquenlos. No soy experto, no soy un docente de economía, apenas soy un periodista que entiende de economía y que lo que ha visto lo ha aplicado en su vida y ha funcionado. ¿Y cuánto tiempo duró esa época en RCN? En RCN duré cerca de 8 años. 8 años desde el ingreso hasta mi retiro y fueron 8 años maravillosos porque en RCN me permitió conocer gran parte del país. Impresionante, o sea, fue una salida muy buena. En El Espectador conocí también parte del país y conocí muchos gremios y me consolidé en el periodismo económico. Pero en RCN fue una catapulta completa, fue una plataforma grandísima para mi carrera
Y fueron cerca de 8 años maravillosos, ¿sabes? Me imagino que sí fue. Pero cuando usted conoció el país, ¿lo conoció de qué forma? Es decir, ¿haciendo directos desde allá o...? Sí, claro. Empecé a dar a conocer información del país de una manera diferente. Y, y normalmente pues el periodismo está es en investigar, en dar cosas. Y uno de ellos, me acuerdo de un especial que, que en el gobierno del presidente Santos, el especial que hice con el oleoducto trasandino, de cómo robaban gasolina o cómo robaban petróleo para hacer refinería ilegal en Nariño, Ujú. terminó siendo incluido en el proceso de paz con el ELN de ese entonces. Sí. De ese entonces. Y fue un especial muy bueno porque duré cerca de 6 meses detrás de permisos en Ecopetrol, en la policía, en el ejército para ir a Tumaco, Nariño y hacer el recorrido gran parte del oleoducto trasandino y ver dónde robaban el Petróleo. petróleo y cómo lo refinaban de manera artesanal en la selva, ahí. Y cómo era un operativo de las Fuerzas Armadas para destruir eso. O sea que además digamos, la catapulta y la oportunidad de conocer el país, usted también tuvo la oportunidad de ser periodista en otros aspectos. Sí, sí, claro, cubría otras cosas, pero por ejemplo, este oleoducto trasandino era netamente económico. Sí, en este caso sí, Era pero netamente también económico. tuvo la Pero oportunidad de claro, hacer otras claro, cosas. en el periodismo uno, pues siempre decimos, si hace pasta, hace arroz. Ajá. No, en el periodismo uno tiene que estar dispuesto a informar de lo que salga. A veces uno está, por ejemplo, una vez para el Mundial de Brasil, donde James fue figura, cuando estaban en la apertura del Mundial, esa mañana yo estaba haciendo una entrevista a un directivo de EPM en Soacha, Cundinamarca, en una vereda, porque EPM había puesto una subestación energética ya que iba a abastecer de energía al sur de Bogotá. Ujú. Se llama la subestación La Esperanza. Y yo estaba metido en el monte, en la subestación, además que hace un frío increíble. Cuando me llama el subdirector de noticias y me dice, ¿dónde está? Y no, yo estoy aquí en Soacha con los de EPM. ¿Tiene equipo de transmisión? Sí, claro, porque como estoy en una zona tan lejana, necesitaba rodar la nota. Dijeron, deje la entrevista ahí y váyase para el parque de Soacha. Hasta ahí me dijo. Le dije, bueno, le dije al equipo, le dije, muchachos, nos vamos. Igual terminé de hacer la entrevista, no la rodé, no la tenía ahí lista y nos fuimos para el parque de Soacha. Entonces yo todo inocente para rodar la noticia. Cuando me dicen, ¿ya está en el parque de Soacha? Sí. Bien. ¿Ve la tarima que está ahí? Sí, una tarima inmensa. Era la tarima de RCN con la que utilizan en el show de las estrellas. Una tarima Sí. inmensa con 2 pantallas gigantes y era la transmisión que iba a tener RCN, que volvía a transmitir fútbol, volvía a transmitir la selección Colombia y el lanzamiento era en Soacha. Entonces me dijeron, listo. Entonces, a las 12:30, usted abre noticiero diciendo que ahí va a estar la gente viendo el primer partido, además que en ese entonces fue la selección Colombia abriendo el Mundial, y muestra el ambiente de la gente. Y yo, le soy sincero, uno de mis talones de Aquiles en la información es el deporte. Soy pésimo en deportes. No me va bien, se me dificulta muchísimo. Yo decía, Dios, ¿sabes yo qué hice? Me miraba yo de corbata, de Claro. vestido de paño, y yo me sentía como en el lugar equivocado, como en el banco. Y decía, Ajá. bueno, pero si toca, toca, de una. Y bueno, salí al mediodía y en ese entonces estaba Yamil Palacio como presentador y me dice, bueno, muy bien todos los hinchas, muy bien la infraestructura de RCN, pero qué lástima que el periodista que está allá ni siquiera tenga una camiseta de la Selección Colombia. Y entonces, ¿qué me tocó hacer? Salir a comprar una camiseta de la Selección Colombia y ponérmela, pero más cachaco pa' dónde. Encima del saco. Encima de la camisa, encima de la camisa, eso se veía horrible. Y después me dijeron, venga, no, quítese la camisa, sáquenla. Entonces, ya para la noche, en el noticiero de la noche, ya estaba como más metido en el tema. Pero viví lo que vive un periodista deportivo en ese entonces, porque cuando Colombia empezó a jugar, entonces, ¿cómo está el ambiente y toda la cosa? Entonces me tocó meterme en la multitud de las personas que estaban Ajá. ahí
y empezar a hacer el reporte. Había gente con sus tragos encima y con maicena, entonces me decían, listo para echar la maicena y pues, mi formación es diferente para cubrir ese tipo de cosas. Yo estaba totalmente paniqueado para hacerlo. Había un señor ya entrado en tragos y me dice, apenas usted hable, yo le echo cerveza. Pero Yo, por lo menos no, le dijo sea antes. berraco, sí, me advirtió. Pero fue una experiencia bonita. Y así también en otros casos, en el Congreso de la República también cubrí bastantes cosas políticas, temas judiciales, estar no en pantalla dando la información, pero sí con el camarógrafo grabando temas judiciales muy fuertes en el país. Bueno, cuando la pandemia, recibir las imágenes que llegaban desde Ecuador con los primeros fallecidos, con unas imágenes supremamente crudas, y organizar la información que va al aire. Todo eso, yo considero, Hernando, que no hay nada al azar cuando uno se dedica a algo. Y siempre la vida le prepara a uno para lo que viene. En esa época usted hizo muchos directos. Uf, Muchos. bastantes. ¿Qué opina usted de este señor que tiene una bandera encima de una gorra y que se la pasa parado detrás de todos los presentadores de directos, Sí, sí, que sí, no sí, pueden sí. hacer absolutamente nada para Claro. pararlo? Mire, yo he hablado con él, Ajá. me lo he encontrado y en muchos directos aparece, hasta en los actuales, en DirecTV, como lo saco. Me parece que es una persona que está cumpliendo sus sueños. Y dado eso no le molesta. No, 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 no. Hay muchos periodistas que se enojan, pero no saben el potencial que tiene que él salga en las notas, en los directos que un periodista haga en televisión. Porque si hay una persona que conozcan, es a él. Entonces, cuando vean, claro, no le van a prestar atención al periodista, pero va a haber recordación del medio. Y lo que uno necesita en un medio de comunicación es tener recordación. Entonces, una de las formas es, ¿cómo lo hago diferente? Y además que es una persona muy respetuosa, ¿sabes? Él se acerca y dice, ¿me puedo atravesar? Ah, sí, 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 eso todo el sí. mundo lo sabía. ¿Me puedo atravesar? Yo no, sí, por mi lado yo no le tenía ningún inconveniente, hágale, no hay problema. Y el hombre es de los que a las 3 de la mañana está escuchando radio Claro, para sí, saber cuál es la noticia y él sabe que la noticia en Bogotá se da en el Congreso, en la presidencia y en la Corte. sí. Ahí él lo tiene totalmente claro y sabe que los periodistas van a estar normalmente todos desde la Plaza de Bolívar transmitiendo, o por lo menos 10 cuadras alrededor de la Plaza de Bolívar. O sea, lo tiene más claro que un jefe de redacción. Totalmente clarísimo. El hombre sabe cuál es la noticia y dónde van a estar normalmente. Y el hombre se la pasa caminando. Tengo entendido que él vive hacia el sur de Bogotá. Y el hombre sale a las 4 o 3:30 de la mañana de su casa a plantarse en el centro, a esperar qué cámara está. Cuando hay prensa internacional, el hombre no se mete. ¿Y eso por qué? La No tiene entiendo yo. totalmente clara, porque no lo van a ver. Él solo está listo para Caracol, para RCN, Para City TV. para City TV, que por supuesto que es su fuerte, para Canal Capital, para Cable Noticias, para Red Más, porque sabe que funciona. Ahora, el espectro para reconocimiento del hombre se le abrió, porque la mayoría de periodistas de prensa escrita y de radio hacen video. Sí, ahora sí. Y entonces para él es lo máximo. Entonces cuando ve un periodista con el celular haciendo, ahí uno lo ve pasando También con su banderita y entrando en plano en el tema digital. Pero a mí no me molesta, me parece que es una persona que está cumpliendo sus sueños. Y su sueño siempre era salir en televisión. Y lo está logrando. Pero no cree que puede ser un distractivo a lo que está... De seguro, pero eso hace parte de la idiosincrasia cultural de Colombia. Y ese tipo de personajes son necesarios. Son necesarios. Y entonces lo está haciendo. Y yo creo que él no es consciente de la fama que tiene. Yo creo que la mayoría de gente dice, ay, lo vi, no sé qué, ay, sí, chévere. Todo el mundo lo conoce. Pero todo el mundo lo conoce. No saben cómo se llama. De hecho, lo pero voy a todo el mundo invitar lo a este conoce. podcast. Sería bacanísimo. Sería genial para que cuente. ¿Sabe cuál es el dato que yo le preguntaría a él? ¿Cuántos radios ha comprado en su vida? Voy a tenerlo en cuenta. Porque él es de las personas que más radios ha comprado. En este momento, todo lo manejamos con un celular. El hombre tiene su celular, pero siempre anda con un radio a pilas. Y es de los que cambia el dial con la ruedita. Sí. ¿Quién actualmente hace eso? No, es muy poca gente. Nadie, solo una persona que es apasionada por la radio. Y si hablamos de pasión por la radio,
Él nos supera a todos, hasta quien Inclusive se a usted dedica. cuando... Pero por supuesto, por supuesto. Yo que no me las pillé antes para tener una banderita, o si no hubiese hecho lo Ahorita no sería periodista económico, sino... o andaría con la banderita. Pero es un hombre que está cumpliendo sus sueños. Y lo está haciendo bien, lo está haciendo bien. Bueno, por ese lado es verdad y me parece bien como lo piensa usted, Sí, sí, sí. que pensamos todos los que vemos ese tipo de notas en televisión, ¿Usted en qué hace directo, ahí? no, pensamos es cómo se aguanta o cómo tiene que aguantarse el periodista para no explotar ahí en ese momento. Pero es pues. una persona respetuosa porque él no habla. Sí, no. Él no interrumpe el directo. No como otras personas que llegan a Ay. darle besos, Hoy sí. a tocarle el trasero O- a las nenas. O a etcétera. insultar. O a insultar. A insultar. A mí me tocó muchas veces en directo gente que me insultaba, hasta una vez haciendo mercado en una grande superficie. Una señora se volteó y me dijo: "Oh, usted es el del presentador", no sé qué. Sí, señora. "Ah, usted es un..." ¿Y por qué? Porque la gente está llena de odio en Colombia a veces. Pero sin ningún argumento dijo eso. Pues pareciera que no, pero la señora justificaba que era por la línea editorial del noticiero. Pero en realidad en Colombia hay mucho odio. Y estamos tan parcializados que si nosotros vamos o el televidente va por un candidato o por un partido político, piensa que el resto no funciona. Y entonces ese odio que reciben se lo dan al periodista. Es como cuando las personas se meten tanto en una novela que cuando ven al actor en la calle, Al antagonista. dicen: "¿Y usted por qué es tan malvado?" Pero Pues eso pasó, ha sí. pasado muchas veces, Claro. han matado a los antagonistas. Claro. Entonces sí, nosotros tenemos que tener pues algo de inteligencia para saber diferenciar entre el personaje y el actor y entre la persona que transmite una información en un noticiero y lo que piensa realmente. Total. Para eso existen estos espacios como este, para conocer a una persona, no a un profesional, sino a una persona. Claro, porque detrás del micrófono, detrás de una cámara, detrás del computador, sin importar el medio en que sea, hay un padre de familia, hay una persona, hay un hermano, hay un esposo, hay un hijo. Y esto es un trabajo como cualquier otro, con una responsabilidad inmensa. A mí a veces me entristece, yo creo que esa es la palabra, cuando muchos colegas piensan que porque salen en televisión son más que otras personas. Sí, no. Y llevan un estilo de vida que no les pertenece en muchas cosas. El salario no les aguanta lo que ellos quisieran, justificando que porque están en una pantalla tienen que ir a ciertos restaurantes, tienen que vestir de cierta manera, tienen que tener un celular de cierta gama, un vehículo. Y algo que se ha venido disminuyendo en Colombia, que me parece buenísimo y que a la vez es triste también, es que ya no estamos preocupados si eres buen periodista dependiendo de la cantidad de escoltas que tengas. O de seguidores. En este momento de seguidores, tal cual. Tal cual, bueno, eso cambió. Pero eso quiere decir también que, aunque el periodismo es un oficio muy difícil de ejecutar en Colombia, que hasta vemos desde gobierno que estigmatizan mucho al periodista. Entonces, Sí. si no les gusta lo que dicen, entonces estigmatizan al medio, estigmatizan al periodista y no saben el riesgo tan grande que uno corre. Y como mi profesión me ha llevado a hacer periodismo regional, periodismo municipal, periodismo distrital y periodismo nacional, puedo decir que lo más difícil de ejercer es el periodismo regional. No se puede hacer una denuncia, porque en un pueblo saben dónde vives, sabes a qué horas vas a mercar, sabes dónde van tus hijos a estudiar. Claro, y en un pueblo o en una ciudad intermedia no son muchas cuadras las que hay como para poderse uno resguardar ante un ataque de esos. En una ciudad es mucho más fácil, en una ciudad por lo menos hay mayor protección, pero termina siendo muy difícil, muy, muy difícil. Por eso siempre he dicho que los periodistas que se dedican a hacer investigación y denuncias, mi respeto y mi admiración completa por lo que hacen.